Es un gran placer saludarte en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y darte la bienvenida a este tu programa Me Gustaría Saber. Un programa que cumple un propósito extraordinario, dar respuestas a las preguntas de la Biblia que ustedes nos hacen desde diferentes lugares, diferentes países del mundo, donde se habla español, y nosotros aquí investigamos y podemos dar respuesta a esas inquietudes, bueno, a las que podemos dar respuesta, ¿verdad? Quizás a otras no podamos dar respuesta, pero muchas gracias por estar conectados. Recuerda, si tú tienes preguntas que quieres hacernos, enviarnos acerca de la Biblia, cualquier tema espiritual, no olvides enviarlas al siguiente correo: tv@suntv.org, tv@suntv.org. Será para nosotros un privilegio estudiar tus preguntas y poder dar respuestas en la medida de nuestras posibilidades. Está conmigo el pastor Esteban Bor, presidente de Secrets and Seal Ministry, que es SUMTV, S-U-M-TV. Pastor, gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y bueno, estamos listos para comenzar. Así que, ¿qué le parece si ora y arrancamos, pastor? ¿Cómo no? Nuestro Padre y nuestro Dios, qué privilegio tenemos en llamarte Padre. El Padre ideal, el Padre perfecto, que desea todo lo mejor para sus hijos. Gracias te damos porque nos has dado tu santo libro, por medio del cual podemos no solo contestar preguntas teóricamente, sino para contestar preguntas que tienen que ver con salvación, con vida y muerte. Así es, Señor. Sabemos que algunas preguntas no podremos contestar en esta vida y algunas posiblemente no las podremos contestar en el siglo venidero tampoco. Pero mientras tanto, queremos contestar las que podamos. Así es. Pero para esto necesitamos tu ayuda. Amén. Necesitamos la presencia de tu Santo Espíritu, Por favor, para iluminar nuestras mentes y las de los que sintonizan el programa. Acompáñanos, pues, te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. amén, amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con las preguntas. Esta pregunta nos viene desde Argentina y dice así: hola, queridos pastores, soy David, un colombiano viviendo en Argentina. Y número 1, dice él en su pregunta: me gustaría saber si hay alguna información acerca de esto. ¿Los sellados o escogidos se darán cuenta que están sellados una vez que esté la puerta de gracia cerrada? ¿Ok? Y nos hace una segunda pregunta. Una vez escuché a un hermano decir que Elena White le fue revelado el día y la hora de la venida de Jesucristo, pero que ella no lo acordaba después de salir de la visión. ¿Eso es cierto? Muchas gracias, un abrazo grande. Bueno, pues David, muchas gracias por tus muy interesantes preguntas. Vamos a comenzar respondiendo la primera de ellas. ¿Alguna información acerca de que si los sellados o los escogidos se darán cuenta de que están sellados una vez la puerta de la gracia se cierre? Pastor Bor, entremos a responder esta pregunta para David desde Argentina. Bueno, básicamente hay dos circunstancias que les van a asegurar a los fieles que han sido sellados, y son obvios. En primer lugar, si las plagas no les están cayendo a ellos, claro, y le están cayendo a los otros, pues se sabe que están sellados, claro, porque las plagas son para Babilonia, no para el pueblo de Dios. Y en segundo lugar, si están siendo perseguidos, saben que entonces están con Dios. Si son los perseguidores, entonces están con Babilonia. Así que si los santos no están persiguiendo y si sobre los santos no están cayendo plagas, ellos sabrán que están sellados y están seguros. Pero no termina allí. Tenemos que hablar de la diferencia entre lo que ellos sienten en ese momento, la dependencia de Dios y tener la dependencia y la fe en Dios. ¿Qué podríamos decir de eso? No, pues que en ese momento una de las cosas que les hará a ellos estar seguros de que están sellados es porque necesitarán en medio de la angustia y la persecución depender más de nunca de Dios. Es posible que ellos tengan la duda, digo es posible, de si han sido salvos o no han sido salvos, pero esa dependencia de Dios les afianzará confiar en las promesas que Dios ha dejado registrada en la palabra, en poder decir que forman parte del grupo de los sellados. Así que yo pienso que no será tan difícil poder saber en qué grupo están. La sierva del Señor dice que nosotros vamos a repetir
las escenas finales de la vida de Cristo. Sabiendo eso, nuestra experiencia será similar a la experiencia de Él. El Señor Jesucristo había recibido la promesa del Padre, que si Él era fiel, su Padre iba a aceptar su sacrificio e iba a redimir a los que estaban perdidos y iba a poder vivir eternamente con ellos. Okay. Eso está en Juan 17. Ahora, Jesús sabía eso. Durante todo su ministerio trabajó por eso. Pero cuando estaba en la cruz, dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una de las cosas que él tenía la promesa de Dios y confió en la promesa, a pesar de que se sentía de que nunca iba a ver el rostro del Padre. Eso nos enseña que nosotros no debemos guiarnos por cómo nos sentimos, porque las emociones cambian. La sierva de Dios dice que la razón por la cual Cristo pudo vencer por fe es porque antes de la crisis Él conocía a su Padre. Había orado, había estudiado, había pasado tiempo con su Padre. Y Él sabía que Él podía confiar en la promesa del Padre, aun cuando no sentía que podía resucitar, no veía más allá de los portales del sepulcro, no pensaba en sus sentimientos que el Padre iba a aceptar su sacrificio, pero dijo, sí lo acepta, porque lo ha prometido. Tenemos que aprender a no depender de cómo nos sentimos, sino de las promesas de Dios. A depender de las promesas de Dios. Qué interesante. Tenemos el ejemplo de Job. ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Job? Bueno, pues Job fue un hombre que vivió una crisis como ningún otro hombre la ha vivido sobre la tierra y llegó quizás cuando leemos el libro de Job, la gran mayoría de los capítulos, en esa encrucijada y en esa duda de si Dios estaba con él o no estaba con él, y en esa angustia finalmente, al final de la historia, Job decide confiar plenamente en las promesas de Dios y bueno, que el Señor hiciera su voluntad. Y cuando Job entiende eso, es que ahora le es quitado todo su problema, le es quitada toda su enfermedad y ahora todo nuevamente comienza en su vida. Una vida nueva, como Cristo cuando resucitó de los muertos. El Padre lo llamó del sepulcro, según Gálatas 1 y el versículo 1, mandó un ángel para llamarlo al sepulcro. El Padre cumplió su promesa porque Jesús no dependió de cómo se sentía, sino Jesús confió en las promesas de su Padre. Y con Job, desde el capítulo 3 de Job hasta el capítulo 38, Job está clamando a Dios y está, ¿por qué me has desamparado? Si yo pudiera ir y encontrarte en tu trono, yo presentaría mi caso, tú verías mi punto de vista. Y la respuesta de Dios, silencio, como sucedió con Cristo en la cruz. Pero Job no dependió de cómo se sentía, había perdido todo, sino que dependió de que Dios era un Dios de amor y que Dios estaba allí con él. Inclusive hasta el punto de decir, aunque me matare, aún en Él confiaré. Eso deja ver que ese tiempo de angustia preparará nuestro carácter para el cielo. Y así como el carácter de Job también fue preparado para seguir recibiendo las promesas de Dios, nosotros ahora, o quienes pasemos por el periodo de angustia, pues estaremos preparándonos para poder disfrutar de las glorias eternas. Qué buen punto, pastor. Es como Jacob. Jacob, cuando escuchó que venía su hermano, Esaú, para atacarlo, Jacob se va junto al río, a la quebrada de Jaboc y empieza a orarle a Dios. Y cuando uno lee el Espíritu de Profecía, él estaba diciéndole a Dios, por favor, dame la seguridad del perdón para que yo pueda reclamar la protección tuya contra mi hermano. Dios le había perdonado. 20 años antes, cuando le mostró la escalera, le estaba diciendo a Jacob, tu pecado está perdonado, perdón. Yo te voy a acompañar. No se ha cerrado el cielo a ti, le mostró la escalera. Pero el problema es que Jacob no se sentía perdonado. Así que nuevamente se guió por cómo se sentía. Una vez yo tuve una hermana, miembro de la iglesia, que vino y me dijo, pastor, mire, yo tengo un pecado que muchas veces he confesado,
pero que no me siento perdonada. Y yo le dije, ¿te arrepentiste del pecado? Sí. ¿Confesaste tu pecado? Sí. ¿Con el poder de Dios venciste el pecado y ya no lo estás practicando? Sí. Entonces le dije, entonces pon a un lado tus sentimientos. Estás perdonada. Porque Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No creas que estás perdonada por la forma que te sientes, sino porque Dios lo promete. Así es. Y después de eso dijo, oye, nunca había pensado de eso. Y allí, de aquí en adelante, ella sintió paz en su vida. No por sus sentimientos, sino por la promesa del perdón que Dios había dado. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así que no podemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos. Gracias, pastor. Buen punto. Bueno. Yo pienso que con eso hemos respondido esa primera pregunta. Vamos con la segunda pregunta. Y quizás bien interesante también. Una vez escuché a un hermano decir que Elena White le fue revelado el día y la hora de la venida de Dios, o la venida de Cristo, pero que ella no lo acordaba después de salir de la visión, o no se acordaba. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Es cierto. En Marcos 13:32 dice que nadie sabe el día ni la hora Correcto. de la venida de Jesús, ni los ángeles, ni el Hijo. Por lo menos en ese momento el Hijo no sabía. Eso se basa en una cita que está en Primeros Escritos, página 15, porque la pregunta termina, pero que ella no lo recordaba después de salir de la visión. Muchas veces Dios le da una visión a la hermana White y la hermana White no recordaba algunos detalles que había tenido en la visión. Dios le velaba eso. Esta cita está en Primeros Escritos, página 15, donde dice, pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Así que ella lo escuchó, porque está en visión. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era un fragor de truenos y de terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, es decir, el día y la hora, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Es decir, en ese momento Dios glorificó a Elena White como será en el futuro, porque ella está siendo transportada al futuro. En otras palabras, ella escuchó indudablemente el día y la hora de la venida de Jesús, pero después de la visión no le fue permitido recordarla. No recordó ese detalle, porque nadie sabe el día ni la hora. Claro, y no debía recordarlo precisamente para que se cumpliera el escrito está, y es que nadie sabe el día ni la hora. Exacto. Ahora, que hay una hora, sí la hay. Que hay un día, sí lo hay, pero el único que lo sabe es Dios. Sí, porque si Dios hubiera revelado el día y la hora, todo el mundo espera hasta el último momento para decir, me entrego al Señor. Muy bien, pastor. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos la hacen, de República Dominicana, Santo Domingo. Así que dice así, mi nombre es Jonathan Ramos, soy de la República Dominicana, de Santo Domingo. Mi pregunta es, ¿los demonios tienen acceso a un hogar, sea cristiano, siempre que haya un objeto que esté maldito? ¿O eso es solo una superstición o fábula católica que lamentablemente mi madre pentecostal, como otros pentecostales, lo creen? Así es como él lo escribe y así es como lo leemos. Así que pues vamos a tratar de dar respuesta a este interrogante. ¿Y qué nos dice la Biblia? Y Pastor Borg, me gustaría que comenzáramos por un texto que está en el libro de Deuteronomio. Amén. Ese texto está en Deuteronomio, el capítulo 7, el versículo 26. Deuteronomio 7, 26, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio, el capítulo 7, el verso vamos a buscar ese texto. Deuteronomio 7 y el versículo 26 dice lo siguiente. Hablando de ídolos. Y no traerás cosa abominable a tu casa. A tu casa. Para que no seas anatema. La palabra anatema significa maldición.
para que Maldito. no seas, sí, para que no seas maldito. Correcto. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Poderoso versículo. Sí, y para entrar en contexto a las personas, siempre que leemos un texto, ya lo hemos repetido muchas veces en este programa, hay que leer el contexto. Pastor, ¿podría leer el 25, el que está inmediatamente antes? El versículo 25 dice lo siguiente: las esculturas de sus dioses, es decir, de las naciones paganas, quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Ok, ahora yo siento, pastor, que mirando este texto, además de los dioses paganos, eran las cosas que tenían en relación con esas naciones paganas. Notemos el caso bien conocido, ¿verdad? Cuando Josué no se quería conquistar la ciudad, bueno, hablemos en este caso del pecado que cometió Acán, que él ocultó muchas cosas que eran valiosas, pero que eran anatema, que no se podían tocar. Y eso trajo maldición para él y su familia. Él y su familia fueron quemados precisamente por haber traído un anatema allí. Y aquí nos está diciendo es que no hay que traer nada que esté relacionado con sus dioses ni con la adoración a esos dioses. Algunos hogares cristianos podrían caer en el error de comenzar a traer cosas que están relacionadas con cultos y con dioses paganos de muchas culturas. Cultos a dioses, estamos hablando en tiempo moderno, dioses hindúes o figuras de Buda o este tipo de cosas, ni lo que esté envuelto con ello. Así que a mí me parece que el texto es muy claro, pero tenemos que mirar quién está detrás de esas adoraciones. Hay otros versículos que nos clarifican quién está detrás de todo esto. Y ahí mismo, en el mismo Deuteronomio, pastor, Deuteronomio 32:17. 32:17. Deuteronomio 32 y el versículo 17. Correcto. 17. Vamos a leerlo. 32:17 dice: sacrificaron a los demonios y no a Dios. Y luego clarifica: a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Está hablando de la apostasía del pueblo escogido, los que profesaban servir a Dios. Eso quiere decir que cuando alguien adora a un dios o tiene elementos que se usan para adoración pagana, está sirviendo a los demonios. Por eso sí es muy importante saber qué cosas entramos a nuestra casa. Le abrimos la puerta. Cuando tenemos esas cosas, le abrimos la puerta a los demonios. Correcto. Y vamos a mirar otros textos, pastor. ¿Qué tal Salmo 106:37? Salmo 106:37. Salmo 106. Verso 37. Y el versículo 37 dice lo siguiente. 106:37 dice: sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Yo quiero hacer una aplicación, digámoslo, homilética aquí a este versículo, pastor, y es que a muchos hogares están introduciéndose cosas demoníacas. Voy a hablar figuras japonesas que muchos siguen y los niños desde pequeñitos están con el famoso anime y muchas de esas figuras son figuras inspiradas en los demonios. Y los juegos. Muchos juegos. Muchos de los juegos hoy en día son juegos espiritistas, luchas contra demonios, etc. Y los programas de televisión, programas llenos de vampirismo, llenos de brujería, llenos de esoterismo, todo eso está entrando a nuestra casa. Y esas cosas, pues realmente lo que se han usado en el pasado y en los tiempos modernos es para poder adorar a los demonios. Así que sí hay que ser cuidadoso con lo que entra en la casa, para las personas que nos ven. Y pastor, para quedar claro qué cosas Dios abomina y qué cosas Dios detesta,
y para quedar claro que a veces estamos permitiendo que esas cosas entren a nuestra casa, hay un texto muy diciente en Deuteronomio, el capítulo 18, el versículo 9 al versículo 12. Deuteronomio 18 al 12. 18, 9 al 12. Sí. Está hablando de prácticas ocultistas, ¿no? Por supuesto. Allí. Vamos a ver si puedo conseguirlo aquí. Deuteronomio 18, 9 al 12. empezando en el versículo 9, dice, Dios le está advirtiendo al pueblo de Israel cuando están a punto de entrar a la tierra, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y luego el 13 dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Cuando yo leo estos textos, esto nos daría para tener una semana de oración con todos estos temas, para hablar de qué cosas no deben entrar a nuestra casa, de cómo debemos proteger a nuestros hijos y cómo algunos sin saber estamos permitiendo que nuestros hijos participen de estas cosas. Pero mire, pastor, yo me he enterado de familias cristianas y familias adventistas que se han sentado con sus hijos a ver Harry Potter, que es una saga de un brujo. Que supuestamente es magia blanca. Y supuestamente un brujo bueno. Exacto. No, brujería es brujería. Exacto. Brujería es brujería. Eso es como decir que hay mentiras buenas y mentiras malas. Sería como decir lo mismo. La mentira es mentira y punto. Y los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Claro, claro. Y estas cosas son abominación a Jehová. Así que no podemos permitir que todo lo que esté relacionado ni con agoreros, ni con adivinación, ni con sortílegos. He visto a niños jugando con cartas de tarot y los padres ni se dan cuenta y las están entrando a la casa. Pues, ¿qué están entrando con eso? Están entrando adoración demoníaca, abominación a la casa, anatema a la casa, maldición a la casa. Porque en Deuteronomio dice claramente, no introduzcas estas cosas en tu casa, específicamente. Así que lo que uno mete a la casa tiene importancia. Es muy relevante, así que me parece, yo agradezco mucho a quien hizo esta pregunta, a Jonathan Ramos, porque realmente es fundamental eso. Y veo tiras cómicas, con sé de tiras cómicas, porque los padres son los que vienen a consultarme todo el tiempo como pastor sobre esos temas. Tiras cómicas que están viendo los niños, que están cargadas de brujería, que están cargadas de maldad, de hechicería, películas que es la misma compañía Disney, una de las compañías de entretenimiento más grandes del mundo, promueve. Muchas de sus series y películas están cargadas de esa brujería, están cargadas de personas que están muertas y vienen a la vida. Y aquí podría incluso citar películas que traen eso. Muchas están cargadas de hechizos, de magia. Todo eso es abominación a Jehová. Y no solo es recientemente, porque Walt Disney, en realidad, uno ve las comiquitas de hace años, de cuando yo era niño. Todo es cuento de hadas, todo es espiritismo, todo es sobrenatural, etc. Y son comiquitas. Uno podría pensar, bueno, eso es un entretenimiento inofensivo para los niños, pero no es inofensivo, porque Satanás programa la mente para aceptar cosas espiritistas cuando metemos eso en la mente. Las mentes de los niños y las mentes de los adolescentes son las más permeables del mundo. Y el entretenimiento que niños y adolescentes están viendo, pues es precisamente para eso. Y no solo eso, porque una cosa es ver las películas, otra cosa es jugar los juegos, pero otra cosa es traer esas figuras a la casa. Y es más, se dedica a veces más tiempo a los juegos, a las películas y a las figuras que la adoración a Dios. Porque es que quien está en eso, pues no siente el deseo de adorar a Dios porque no es su prioridad en la vida. El sacrificio de los niños que se menciona aquí en el versículo 37 del Salmo 106 está hablando de sacrificar literalmente a los hijos, pero por extensión el principio significa que a veces sacrificamos a nuestros hijos por las prácticas que hemos mencionado.